Esta es una producción de Grupo Fórmula. Desde el 20 de enero de este año, México es dueño de la refinería Deer Park, ubicada en Texas, ahora que está de moda Texas y sobre todo la zona de Houston, al adquirir el 51% de las acciones a la empresa holandesa Shell. Deer Park tiene capacidad para procesar 320,000 barriles diarios de gasolina y se adquirió por alrededor de 600 millones de dólares. Pero, ¿cuál el sentir de los mexicanos sobre este tema? Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en México, nos comenta, mi querido Paco, muy buen día. Muy buen día, Ricardo, un gusto estar contigo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, el gusto es mío, Ricardo. Mira, pues en general estamos dando seguimiento a las obras públicas de esta administración, el significado, el nivel de conocimiento sobre la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, y este es otro de los proyectos sexenales de esta administración que creemos que sobre el cual se generan expectativas y, pues, como bien sabes, a veces creo que no es fácil de cumplirlas. En particular esta que tiene que ver básicamente con el precio de la gasolina, el abasto de gasolina y lo que se espera del gobierno. Como bien sabes, el barril de petróleo en los últimos días ha subido, el Brent ha alcanzado los $100, la mezcla mexicana más de 90, y pues es interesante cómo, dada la historia que tiene Pemex, en México no estamos muy acostumbrados a que varíe su precio, el precio de la gasolina. Y en este contexto preguntamos sobre la adquisición de esta refinería, como bien dices, en Texas, en Estados Unidos, y te doy algunos datos, ¿no? Por lo que usted sabe o ha escuchado, la mayor parte de la gasolina que se consume en el país se produce en México o se produce en el extranjero. Al parecer es alto el nivel de conocimiento, casi 2 de cada 3 adultos en este país sabe que viene del extranjero. Esto lo preguntamos en agosto del 18, ya hace 4 años. 60% así lo manifestó y 62% lo dijo en enero. Esta fecha de agosto es cuando se plantean algunos de estos proyectos, el proyecto de esta refinería y el tema de Dos Bocas. De ahí, digamos que empezamos esta investigación. Luego indagamos, le preguntamos al entrevistado, la mayor parte de la gasolina que se consume en el país viene del extranjero, ahí ya le informamos. ¿Usted considera que México debe producir su propia gasolina o la debe de seguir comprando al extranjero? Debe producir su propia gasolina, 95%, en agosto del 18, y en esta última medición, enero del 22, 94%, es prácticamente el mismo número. Digamos, sí hay una percepción, una idea de que como país debemos ser autónomos en la producción de gasolinas. Y aquí es donde viene en nuestra tercera pregunta lo que creemos que puede ser una expectativa que tal vez sea difícil de cumplir. Si México produjera su propia gasolina, ¿usted cree que el precio de la gasolina aumentaría, disminuiría o permanecería igual? Disminuiría 74% en agosto, 64% en enero del 22. Creo yo que esta puede ser una expectativa que no necesariamente tiene que ver con quién produce la gasolina, como te decía, tiene que ver más con precios internacionales, pero es interesante cómo se espera esto de esta compra, ¿no? Luego preguntamos, Ricardo, si México produjera su propia gasolina, ¿usted cree que el precio de la gasolina aumentaría? Pero esa es la misma que te leí. Luego ya preguntamos sobre Deer Park, sobre los niveles de conocimiento, y pues sabemos que no mucha gente tiene conocimiento todavía de esta compra. Pero digamos que con el tiempo probablemente esta aumentará. Luego, en su opinión, ¿quién debe
debe producir la gasolina en el país, el gobierno o la empresa privada. Queda claro que pues el gobierno, ¿no?, digamos, se sigue confiando en este monopolio de Pemex. Digo, ya no es completo, como bien sabes, pero ahora es el oligopolio. Se cree que el gobierno debe de producirla 73% en agosto del 18 y en enero del 22 79. Y finalmente preguntamos por lo que usted sabe o ha escuchado. La gasolina que se produce en la refinería que compró Pemex en Estados Unidos se traerá a México o se quedará en los Estados Unidos. La idea de que se trae a México es 34%, se queda en Estados Unidos 33% y el no sabe es 31%. Se divide en tercios. Finalmente, Ricardo, yo creo que hay una alta expectativa sobre esta compra. Y no sé, si necesariamente, como te mencionaba, el gobierno puede cumplir esta expectativa de que bajen los precios de las gasolinas, porque pues hasta donde entiendo, dicen los especialistas, tiene que ver más con el precio del barril del petróleo, que últimamente está bastante alto. Y como sugieren algunos especialistas en el tema, algunos economistas creen que si bien a Pemex le va a ir bien, va a meter mucha presión también para controlar precisamente el precio de las gasolinas. Como siempre, mi querido Paco, gracias, muy aleccionador y muy interesante escucharte. Te mando mi abrazo fraterno. Gracias, Francisco Abundis. Un abrazo de regreso. Gracias a ti, Ricardo, por estar contigo. Buen día, gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.